están? Buenas noches, bienvenidos. Ha sido tema de los últimos 5 días. Ha sido el movimiento tal vez histórico, dicen, más importante en materia de reacción ciudadana. Este movimiento que cuando se va analizando de manera más detallada, encontramos que no responde a una orgánica. No tenemos alguien que dirija nacional, regional, localmente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se generan estas situaciones? Bueno, esta noche precisamente queremos estar compartiendo con ustedes este estallido en Chile, que naturalmente tenemos un panel especialmente preparado para ustedes, para compartir en Visión Nocturna, de visión especialísima que estamos haciendo este día miércoles. Claro, la noticia lo amerita. Señal abierta, el 38.1, 38.2 es el canal de la Universidad de la Frontera, UFROvisión. En el canal 48 de Telefónica del Sur, usted también nos puede seguir. Y por Facebook Live, saludos a nuestros seguidores en las redes sociales. Y hoy día, como siempre, usted puede participar en el más 569-7141-5007, el WhatsApp de Visión Nocturna. Saludamos a nuestros invitados hoy día. Queremos agradecer la gentileza de Federico Aguirre, el exdirector regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Federico, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Está con nosotros también el sociólogo, psicólogo Giovanni Martini, quien también fue en su momento director regional del programa Superación de la Pobreza acá en la Araucanía. Profesor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Miguel Ángel, buenas noches. Bueno, y él es docente de la Universidad de la Frontera, un hombre que también ha estado en más de una oportunidad con nosotros, académico de la UFRO, Mauricio Pauterrier. Gracias, Mauricio, por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas noches. Con ellos vamos a estar analizando este estallido social en Chile. ¿Por qué se genera? ¿Cuáles son los elementos que pudieran entregarnos alguna pista de cómo en Chile, hace 5 días atrás, se comienza a dar una situación impensada para muchos, para otros no tanto? Mauricio, usted tiene la experiencia ecuatoriana. Algo por ahí hubo también, o sigue habiendo. Acá en Chile esto ya tapó la actividad internacional. Puede tener cosas comunes. Pero los contextos son bastante distintos. Ya. Pero también es por un alza que se genera la situación allá. Sí, pero a ver, lo común es que la variable que cataliza el evento observado no explica el evento observado. Eso es lo común que tiene. O sea, en Ecuador los sucesos ocurridos no tienen que ver con el decreto 883 que eliminaba, o sea, eso cataliza, claramente afecta la calidad de vida, pero tiene que ver con una población importante indígena que se siente marginada de la sociedad y hay todo un proceso complejo que no podemos en este momento tratar de desarmar. El caso chileno igual, o sea, es que si hay alguna frase que probablemente estos días deja claro lo que ha pasado, si es que alguien no lo tenía claro, esa que dice no son 30 pesos, son 30 años. Y probablemente no son 30 años, pueden que sean 100 años, ¿ya? Porque hay todo un proceso que se ha venido descomponiendo en nuestra sociedad, se ha ido destruyendo el tejido social, y hay un grupo importante de personas que se sienten desplazadas. Ahora... Y bajo esa lógica está el Chile despertó. Sí, ahora uno no puede ceñirse a estudiar esto solamente por los eslogans. Yo personalmente pienso que es mucho más profundo esto. No creo que cuando se acaben las fogatas y cuando terminen las marchas vamos a despertar en un país lindo y mejor, así de fácil. Desde mi parecer hay reformas estructurales que tienen que ser cambiadas. Las reformas estructurales no se hacen con decretos así. Es muy importante las medidas. Esas medidas son decisiones políticas que es importante tomarlas y seguramente van a tener algún efecto. Y espero que positivo. Pero los problemas que tenemos tienen que ver con lo político, con el tipo de Estado que tenemos. Lo político y la política son cosas distintas, tienen que ver, pero son distintas. En la forma como estamos viviendo, cómo podemos vivir. El Estado, mediante su estructura que tiene, hay cosas que se incentivan y otras que se desincentivan. Y hemos pasado años, décadas, incentivando una forma de vida y desincentivando otras formas de vida. Ahora, esto no solamente es Chile. Ya, esto hay una buena parte. ¿No es una moda?
la moda como concepto estadístico significa aquello que más se repite. Sí, correcto. Ya a lo que yo voy es que es algo que está ocurriendo en el mundo. Está ocurriendo en el mundo que una forma que parecía positiva, o sea, fíjate, yo soy de profesión de origen ingeniero comercial, por lo tanto, cuando el crecimiento, mayor crecimiento es mejor que menos crecimiento. Y no nos importaba si ese mayor crecimiento estaba explicado por el consumo y el consumo estaba explicado por deuda. Mirábamos solamente la variable que había mayor crecimiento y eso en sí era bueno. Por lo tanto, tú empezabas a generar políticas que incentivaban eso, sin preocuparte que eso estaba siendo financiado con algo que obviamente es insostenible en el largo plazo. No puedes sostener el crecimiento con deuda, porque eso no es sostenible. Pero va generando incentivos para que eso vaya ocurriendo. Entonces, a eso me refiero. O sea, estructuralmente hay un problema, ha llegado un momento... Ahora, eso pasa en el mundo, no es exclusivo de Chile. Ahora, los chilenos de alguna forma llevamos como las banderas, ¿ya? O sea, yo le digo a los estudiantes míos, si Hayek estuviera vivo y viera Chile, diría, wow, es lo que yo pensaba, pero no era tan bonito como yo lo pensaba. Pero probablemente las ideas de Hayek o las ideas de Milton Friedman en el lugar donde más se hicieron realidad fue Chile, porque se implementaron en los tiempos de la dictadura. Y tuvieron un periodo que, si lo aíslo a lo económico, fue exitoso. O sea, Chile tiene el mayor ingreso per cápita de América Latina, hemos reducido la pobreza, eso es exitoso. Pero necesitaba ajuste. Pero lo que fue, al momento, no va a ser exitoso después. Entonces, no es permanente. Por supuesto que no. Entonces, así como fuimos los primeros en implementar profundamente estas reformas neoliberales, profundas que en Chile, más que en cualquier otro lado del mundo. O sea, salud, educación, previsión. Lo que te decimos la gente que nos dedicamos a la economía política, Chile es al neoliberalismo como Corea del Norte al modelo centralmente planificado. O sea, entonces, así como fuimos los que llevamos las banderas al principio, no es extraño que también aquí sea donde vaya estallando esta crisis de este modelo. Ahora, es heterogéneo, lo que tú decías, no son las protestas del siglo XX, donde tú te puedes enfrentar a un sindicato, un partido político que las lidera. Esto es la sociedad que estalla y se implementa ahí. Hace 15 años, recuerdo mis compañeros del programa de Magíster, me acuerdo que algunos amigos discutían esto, hablaban de los movimientos de la posmodernidad. Yo les decía, ¿qué es eso? O sea, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con movimientos desarticulados, pero que tienen cosas en común, que se organizan, y además heterogéneos. Y ahí quizás Giovanni puede explicar mucho más, porque cuando tú ves a la gente haciendo un carnaval en Plaza Ñuñoa, que es mi barrio, donde yo vivía en Santiago, claro, y por otro lado ves personas que están porque no es lo mismo salir a protestar con estómago, con hambre y con la rabia en la piel, que salir a protestar porque te robaron tus sueños, y que también es legítimo. Pero claramente el ambiente es distinto y no puedes pedir que sean iguales. Porque son ánimos distintos, son situaciones distintas, pero son parte de un mismo estallido social. Mauricio, y hoy día, ¿cuál es la situación? ¿Es el estómago vacío o se ha robado los sueños? Todo. Está todo ahí. Está todo ahí. O sea, conversaba con mi señora, conversábamos también esto. Dicen, porque la gente trata de separar las cosas, de aislarlas, para darle respuestas que los dejen tranquilos. No, que estoy de acuerdo con las demandas, pero estoy en contra de la pero por favor, cuando un matrimonio pelea, cuando se destruye la familia dentro de la casa, pasa algo así. ¿Acaso de repente alguien nos rompe los platos de la casa? Oye, ¿cómo está rompiendo los platos donde esa persona come? Pero si eso no es una acción racional, pensada, nadie lo quiere hacer. Pero son las consecuencias indeseadas de justamente cuando se rompe la convivencia, se rompe lo que dice el filósofo chileno Humberto Maturana, el reconocimiento del otro como un legítimo otro. Cuando eso ocurre, pasan estas cosas que nadie desea que pasen. Está seguro que ni siquiera también deben haber seguramente personas que aprovechan la oportunidad para hacer pillaje, para robar. Sí, deben haber personas ahí en eso, no me cabe duda. Pero también hay personas que se encuentran en un contexto donde le aparece el nerdental que llevan dentro y explotan. ¿Ya? Y eso pasa cuando se rompen las relaciones sociales. Y en este caso se van rompiendo por debajo. Fíjate, vuelvo al ejemplo de la vida en pareja. O sea, es cierto, las cosas que conversamos, por las que peleamos todos los días, son un problema de la vida en pareja. Pero las que no conversamos, de las que no se hablan, esas son las más graves. Esas son las que finalmente terminan destruyendo. En la vida de la sociedad no es tan distinto. Había un montón de cosas que estaban ahí y no estábamos hablando de eso.
O los que hablaban decían, no, son tonteras, no hablen de eso, sí, lo importante son estas otras cosas. Así es. Giovanni, evidentemente, cuando hoy día se plantea que esto es un abandono del mundo político, que no es solo de este gobierno, sino que 30 años, hay una frase por ahí. Pero yo me recuerdo que todos los gobiernos, de alguna u otra manera, han estado en la idea de poder atender lo que, no sé si bien o mal, llamamos pobreza. Usted estuvo ahí también en un consejo regional de este tipo. ¿Qué es lo que sucede? No hay foco, el político pierde la mirada, en definitiva, no da respuesta a lo que la gente quiere. Miguel Ángel, una de las consignas que yo recuerdo de los gobiernos de estos 30 años era crecimiento con equidad. Y entonces los encargados del tema ponían cara de compungido y decían, en este último aspecto no hemos podido avanzar con la rapidez que hubiésemos querido, cosas por el estilo. Entonces, yo quiero darle crédito a un colega de Mauricio, porque este no es un tema de un sector de la sociedad, es de toda la sociedad. Hay un personaje de la historia reciente de Chile que se llama Felipe Lamarca. Felipe Lamarca, en octubre de 2005, dijo: mientras las élites no suelten la teta, nada va a cambiar. Y dijo otras frases en chileno que son muy dignas de recordar. Pero en todo caso, lo que él anticipaba es que las cosas iban, como se dice, en curso de colisión, ¿no? Que esto iba a ocurrir en algún momento. Bueno, las élites no tenían intención, al parecer, de soltar esa teta que decía Felipe Lamarca. Y yo creo que ahora estamos en un conflicto grave, un conflicto multifactorial, sin duda, del cual no sabemos muy bien cómo vamos a salir, cuándo, de qué manera y con qué novedades. Pero hay una cosa que a mí me interesa remarcar. Había un militar prusiano que decía: el estudio de la guerra es parte de la guerra. Von Clausewitz se llamaba. Bueno, yo digo, la interpretación del conflicto es una parte muy importante del conflicto. ¿Cómo vamos a entender lo que está pasando? ¿No? Y yo creo que hay una sorpresa en cierto sentido porque, a ver, el general José de San Martín, que nos conoció bien, decía: la virtud del pueblo chileno es la obediencia. Y parece que de pronto estos obedientes no siguen la pauta histórica, ¿no? Hay algo muy profundo que está ocurriendo. Hay muchos fenómenos en paralelo, hay muchas causas también, ¿no? Ahora, tengo la sensación de que cualquier teoría conspirativa aquí queda totalmente fuera de lugar. Es decir, los que supuestamente organizan, convocan, están largamente sobrepasados por la multitudinaria expresión ciudadana y popular. Y que nos muestra dirigente, líder, ya lo decíamos, a nivel nacional, regional, local. Es como una masa que se mueve. Sí, alguna gente habla de anomia. Yo tengo la impresión que es exactamente lo contrario, que es una cierta recuperación de los vínculos, de la capacidad de cierto protagonismo de la sociedad. Ocurre una cuestión como circular, o sea, pasamos la despolitización a la politización, pero una politización, a diferencia de antes, que no está canalizada a través de los grupos, de los partidos políticos, las instituciones existentes, sino que se canaliza a través de la expresión en las calles, la expresión social, y que tendrá que reorganizarse de alguna forma, probablemente. Sí, porque así es tremendamente difícil tener un interlocutor si alguien quiere en un momento decir: ya, sentémonos a conversar y veamos esto. Hoy día, voy a ir después a eso, porque quiero aprovechar a Federico en el sentido de decir, claro, esto ha cambiado tan drásticamente que en 5 días yo creo que el Instituto de Derechos Humanos ha tenido más pega que en todo el año. En la región tenemos cierta costumbre como organismo de derechos humanos a enfrentar situaciones de crisis y de conflicto. Somos escenario de un conflicto grave entre el Estado y el pueblo mapuche, que para nosotros ha significado también una gran demanda que reclama una gran participación del INH. Y hoy día, por cierto, desde el sábado hasta la fecha, hemos tenido que desempeñar nuestro mandato también en un contexto muy, muy, muy complejo. Y yo comparto lo que se ha planteado acá, en orden a que es necesario que como sociedad construyamos un diagnóstico capaz de explicar no solo el fenómeno que estamos experimentando, que estamos viviendo, sino de explicar las causas. Porque tiendo a creer que una parte de la sociedad cree que estamos ante un conflicto de naturaleza penal
Y la respuesta frente a un conflicto de naturaleza penal, claro, es la respuesta punitiva. Es la criminalización del fenómeno, y la respuesta viene por el lado de establecer estados de excepción, por el lado de criminalizar el reclamo ciudadano. Pero si entendemos que el problema es político, que hay una situación de frustración que se ha venido acumulando, que reclama y que tiene que ver con una angustia, con una sensación de que se expresa desesperadamente por no solo la frustración que genera la vivencia personal, los sueños frustrados, en fin, la sensación de estar agobiados por una desigualdad que ya no resiste, en fin. Si yo entiendo que ese fenómeno es el que se está expresando en la calle, la respuesta es política, la respuesta es del análisis de la política. Y nosotros como instituto apelamos a eso, a que la respuesta sea por el lado del Estado, no el criminalizar las manifestaciones y las expresiones públicas que son consustanciales al Estado democrático. Lo que yo temo, y esto es una opinión muy, muy personal, es que se erosione el régimen democrático. Si es que la respuesta va por el lado de criminalización, de sacar a las Fuerzas Armadas, de instalar a los militares. Hay una violencia muy simbólica en eso. Yo creo que eso exacerbó, como políticos. Yo creo que eso exacerbó a la población. O sea, lo que era estimado por el poder político como un fenómeno, un efecto disuasivo, finalmente... Y como último recurso. Y como último recurso yo creo que finalmente exacerbó los ánimos de la población, que parte de la respuesta masiva tiene que ver también con la respuesta que el gobierno ofreció para restituir el orden público. Y lamentablemente eso entraña, y ahí está el trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, lamentablemente esa respuesta ha entrañado violaciones graves que hemos detectado en estos días. Lamentablemente han habido personas que han sido lesionadas muy gravemente, han habido muertos en una cantidad que no recordábamos. 18 muertos hasta Han habido una cantidad de muertos que nos evocan, que nos llevan, que nos retrotraen a las historias de vulneración de derechos más graves de nuestro país, lo que es lamentable. Yo se lo señalé al general jefe de zona de estado de emergencia el día de hoy. ¿Ustedes se reunieron hoy? Nos reunimos el día de hoy en la mañana y yo le decía, porque él me pedía, bueno, ustedes tienen algunos manuales, algunos informativos, folletos, para ustedes no, porque no nos imaginamos nunca en la posibilidad de volver a ver a militares en las calles tratando de restituir el orden público. La verdad que es una imagen impensada. Yo creo que en eso, yo por lo menos, yo no me representé la posibilidad de volver a ver a los militares en las calles intentando resolver un problema político. Sorprendió a todos. ¿También se sorprendió usted, Giovanni? Mire, por razones de trabajo estuve hace poco tiempo en La Serena y saliendo de La Serena había un rayado en un muro que me llamó mucho la atención. No pude fotografiarlo, pero me lo recuerdo bien. Y decía, el pueblo ama a la patria, pero es un amor no correspondido. Tal cual. Yo todavía creo que no tenemos toda la información para un análisis más definitivo, pero algo muy profundo está ocurriendo. También en el sentido, aprovechando el tema que tiene Federico con los derechos humanos, pasa que una parte de la población considera que lo que hay que hacer es enfrentar el problema en términos policiales. Uh-huh. Probablemente no es un segmento mayoritario, pero a mí me trae a la memoria lo que pasó cuando hubo más de 80 muertos en la cárcel de San Miguel y mucha gente decía, bien, sí, no hay problema. Sí. O sea, hay una parte de nuestra población que tiene una cosa de salvajismo. Sí. Yo conversaba hace algunos días también con otros panelistas y si hubiese que recordar en la historia lo que hoy día se ve y por una, a lo mejor, gesto similar fue la revolución de las chauchas. Claro, hay antecedentes en la historia de Chile. Que también por un aumento... Entonces por el efecto... El 49 y el 57. Sí. Pero fíjate lo que plantea Federico, pero Federico cuando él dice la erosión de la democracia, que esto puede ya...
yo pienso que el problema es que la democracia ha venido erosionando. Y eso pasa que no hablábamos de eso. Sí, claro. O sea, cuando la gente no va a votar, o te dicen, me da lo mismo ir a votar o no, porque da lo mismo quien gobierne, porque al final el que gobierne es un modelo donde podríamos tener un gerente general llamado por licitación pública, y nos ahorramos todo el proceso de las elecciones. Y entonces, cuando la gente, las frases comunes en las personas son, si total tengo que trabajar igual mañana, esas cosas que parecen tan inocentes, así se va erosionando la democracia. O sea, una democracia no es solamente ir a votar cada 4 años. Sí, la democracia tiene que tener a lo menos participación y competencia de ideas políticas distintas. Ideas políticas que sean cambios distintos, pero cuando no tenemos espacio de discutir lo político, repito, como decían al principio, o sea, siendo yo del espacio de la economía como lógica de pensamiento, pero cuando la economía coloniza todo espacio de la vida, pasan estas cosas, pero no hablamos de eso. Y sobre todo no hablamos cuando las cosas van bien. Cuando la economía crece, cuando te puedes comprar el auto nuevo, cuando viajas a Cancún. No interesa mucho nadie está hablando de esas cosas, pero están ocurriendo igual. Están igual gente quedando marginada. Entonces, claro, hoy día viene, y ahí yo creo que cuando estamos hablando de la salida de los militares a la calle, no hay que jugarse sin tiempo. Ya eso es lo primero que creo yo que hay que colocar. O sea, pienso que quizás primero sacar a los militares inmediatamente a la calle me parece un error de administración. Pero una vez que se sacaron a la calle, ya están ahí, viene un segundo error que tiene que ver con la gestión de esos recursos. ¿Dónde voy a colocar los militares? Porque son cabros jóvenes con armas que pueden matar personas y los coloco en ambientes de estrés impresionante. Entonces yo podría haber gestionado eso de mejor forma también. Ya quizás me equivoqué, no deberían ser los militares, haber reforzado el tema de los policías, pero los militares podrían haber tomado otras funciones, haber estado a cargo de los lugares estratégicos de abastecimiento, de servicios. O de las estaciones del metro, Mauricio. Claro, pero no mandarlos a colocarse ahí. A exponerlos. Un hombre, o sea, yo estoy pensando, o sea, a mí me ha tocado capacitar gente para cuando alguna vez fue director de educación continua, gente que manejaba maquinaria complicada. Y se demora mucho tiempo esas personas en aprender eso. Un chico de 19 años con un fusil, sí, rodeado de 50 personas en una situación de estrés, es colocar una paja en un incendio. O sea, realmente creo que ahí hay un error de gestión. Porque, por eso digo, sin tiempo, esto no se puede jugar sin tiempo, porque el Estado también tiene una obligación. Recordemos que, por definición del Estado, el que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Sí. Pero tiene que ser legítima. ¿Ya? Entonces el Estado tiene que usar las herramientas que tiene disponibles para controlar cuando considera que hay que hacerlo. Y puede, quizás se adelantó en sacar a los militares, por eso a mí no me sorprende tanto que hayan salido. Sí me sorprendo, creo que se cometieron errores en la gestión de estos recursos, que no deberían, derechamente hay errores administrativos. Exacto. Federico. No, yo me refería a la erosión de la democracia como un fracaso en los mecanismos de resolución del conflicto por vías democráticas. Porque si el conflicto lo pretendemos resolver por la vía de la presencia de los militares en la calle, creo que equivocamos el camino. Y evidentemente la mantención del orden público es una condición para el ejercicio de los derechos y es una obligación del Estado, también del Estado democrático. Y en el ejercicio o en cumplimiento de esa obligación, por cierto que las fuerzas de orden y seguridad cumplen y desempeñan un rol fundamental, el rol de ser garante de los derechos fundamentales. Y entonces en cumplimiento de ese mandato no se pueden vulnerar los derechos. Yo creo derechamente, y esto es una opinión muy personal, yo creo derechamente el estado de excepción constitucional en la ciudad de Temuco y Padre Las Casas no corresponde, no se justifica. Aquí no han habido las situaciones de desorden público que ameritan la presencia de los militares. ¿Ya ameritaba en Santiago, por ejemplo? Quizás sí, no lo sé, quizás sí. Yo no tengo toda la información, no dispongo de todos los antecedentes para tomar una decisión. Lo que sí, de manera muy responsable puedo decir que la presencia en la ciudad de Temuco y de Padre Las Casas no se condice ni se justifica porque hemos vivido y hemos experimentado un proceso muy intenso de movilizaciones, pero las situaciones de violencia que hemos vivido en la ciudad no son muy distintas de procesos de movilización social que han ocurrido en otros periodos, en otras ocasiones. Sí, Giovanni, me quedó algo pendiente. A ver. Es que esto de que el movimiento carezca de liderazgo, a mi juicio tiene dos miradas. Una, que lo hace
poco permeable, porque es como una gelatina, lo que estoy diciendo, pero una tontera, pero porque no tengo una cabeza, con quien pueda, si yo, no sé, le pasa algo ahí, se acabó el movimiento. Acá no, acá es la masa. Pero segundo, si este movimiento y lo que está en la calle quiere, no, yo quiero que me reciban las autoridades, pero ¿con quién hablo? Es que hay muchas causas, muchas peticiones, muchas frustraciones. Esto a mí me recuerda un poco, Miguel Ángel, mira, cuando la gente va al médico, generalmente reporta alguna molestia, entonces el profesional dice, no, si esto nos va a causar unos pequeños problemas, pero es para que se mejore. Yo siento que hay algo parecido a eso, es decir, lo que a ustedes les pasa no importa, porque las estadísticas están muy buenas, somos el país estrella de América Latina, entonces lo que a usted le pasa, no, mire, va a ser un tiempo y esto es para bien de todo. El chorreo va a llegar. Claro, pero resulta que el chorreo no llega, y resulta que la gente se endeuda, como decía Mauricio, y resulta que la vivencia, por ejemplo, de los santiaguinos diariamente, la mayoría de los santiaguinos, es de perder mucho tiempo y además mucho dinero en el transporte público. Y eso es una situación que progresivamente se ha ido agravando. Y bueno, todo esto, como decíamos al comienzo, partió por una alza de 30 pesos en la tarifa del metro. Y eso demuestra de que las autoridades, los asesores de las autoridades, desconocen lo que significa pagar diariamente en Santiago, cuando son 4 o 5 metros, 30 pesos más. Discrepo. Sí, no creo que lo desconozcan. Lo que pasa es que ellos operan según los métodos que la lógica que le han enseñado. O sea, hay un modelo para tomar decisiones. O sea, y repito, la administración privada colonizó todo espacio de vida, incluida la vida pública. O sea, hay un balance scorecard que te dice cuál es tu meta, cuáles son los objetivos, cuáles son los indicadores. Y terminas trabajando para los indicadores. Y lamentablemente eso nos pasa a todos en la vida, incluso en las universidades, que de repente trabajamos para los indicadores. Entonces, y te olvidas que ese indicador no es la causa, ese indicador debe ser el reflejo de algo. Pero cuando tú empiezas a trabajar para los indicadores, a nadie le importa que esa persona efectivamente no puede llegar a fin de mes, porque estás cumpliendo con el indicador, porque la tasa de deuda de la empresa pública corresponde, y empiezas a vivir una vida de felicidad estadística, que es absolutamente separada de lo que es la vida real. Esa separación, no te das cuenta hasta que te estalla, pero no pensemos que son personas que no saben o que pero son Mauricio, tontos, que son malas personas. mira, escúchame, cuando los poderosos, los que controlan la situación dicen, busquemos una solución técnica, dejémosle esto a los técnicos. Yo ahí tengo ¿cómo te dije yo? Un desafío para los que se autodenominan técnicos. ¿Qué es lo que está pasando con este comité de expertos, por ejemplo, en el caso de los pasajes del metro? ¿Qué es lo que está pasando en particular con el mundo de los economistas? Que, bueno, estamos esperando alguna opción, alguna alternativa, alguna lectura diferente. Tenemos un problema muy grave, no sabemos cómo vamos a salir. Yo creo que no es solo político, es por supuesto político, pero es también económico y es también de las formas de vida. Es también de que la gente se metió en un frenesí laboral, consumista, pero no, también en algún momento no le gusta ese frenesí. Tienes razón, dimos vuelta, fíjate, todo el proceso de desarrollo de inteligencia artificial, entre comillas, que existe, se trataba de ir copiando las lógicas humanas como uno piensa. Pero resulta que de repente nosotros terminamos copiando, nosotros, las personas, el algoritmo. Y eso es una tontera. Ahí se pierde lo que tú dices, porque es político, es económico y es humano. Es de formas de vida. Y tienes que establecer el parámetro desde observar esa realidad cualitativa. Ahora, si todos estamos de acuerdo, yo prácticamente no escuchaba a nadie que diga que aquí efectivamente no son los 30 pesos, que hay un problema estructural, pero no he escuchado a nadie que diga sí, pero concretamente que se atreva a decir, bueno, si esto es estructural, estamos de acuerdo, bueno, cambiemos el rol económico del Estado. Esa parte de la Constitución que dice el Estado solamente puede participar en aquella actividad económica donde los privados no quieren o no pueden. Exacto. Si cambiamos esa página, damos espacio para cambiar un montón de parte del sistema. Parece que cuesta muy caro decir eso, ¿ya? Porque la verdad que nadie se atreve a decir eso. Esto va a ser parte de mi gobierno, el que sea candidato, a lo vivo que sea. Diga, yo estoy dispuesto a hacer esto. ¿Quién me apoya? No he escuchado a nadie decir eso. Yo quiero, a propósito que hablábamos aquí de soluciones económicas, el presidente habló anoche entregando una batería de propuestas legales que pudieran de alguna manera responder a la demanda.
Así que vamos viendo la primera parte, esto que dice en relación con el tema de las personas. Veamos al presidente Piñera en este anuncio que hizo al país precisamente como a esta hora anoche. En primer lugar, en el tema de las pensiones. Involucra un aumento inmediato de 20% en la pensión básica solidaria, lo que va a beneficiar a 590.000 personas que reciben la pensión básica solidaria. Un aumento inmediato, apenas se apruebe la ley, en el aporte previsional solidario de un 20%, lo que va a beneficiar a 945.000 pensionados chilenos. Un aumento adicional a las pensiones básicas y a los aportes previsionales solidarios durante los años 2021 y 2022 para los pensionados mayores de 75 años porque tienen mayores problemas y mayores necesidades. Aportes de recursos fiscales para complementar el ahorro previsional de nuestra clase media, de nuestras mujeres, de forma tal de permitirles que cuando llegue el momento de la jubilación puedan tener pensiones mayores, más dignas. Esto va a favorecer a 500.000 personas y trabajadores en nuestro país. Y adicionalmente recursos fiscales para mejorar las pensiones de los adultos mayores no valentes, que necesitan ayuda porque no pueden valerse solos y que no los podemos dejar abandonados. La reacción hoy día en el país ha sido de decir, sí, está bien, para comenzar, podría ser. Otros han dicho, estamos volviendo a la época de los bonos. ¿Qué dicen, señores del panel? Giovanni. Bueno, quisiera hacer una observación de forma, esto de nuestra clase media, nuestros pueblos originarios, ¿dónde la viste? Las personas no son propiedades. No, claro, pero pareciera que estamos hablando con el dueño, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hay un problema, ¿desde dónde se mira? De la forma del mensaje. Claro. O del mensajero. Es que estoy pensando, por ejemplo, un gabinete que en su mayoría proviene de 6 colegios católicos de la zona oriente de Santiago. ¿Quién le dice a la gente? ¿Cómo conecta con la gente? Lo que yo señalaba, que de pronto hay un problema. Yo concuerdo a la calle. No es un mal presidente el que tenemos. Yo conozco Latinoamérica bien y se lo comparo. Ahora, el problema es que simbólicamente tiene una carga muy pesada. Él no solamente es empresario, además es un empresario del mundo de las finanzas, del consumo, simboliza lo que muchas de las personas hoy día están protestando. Y el lenguaje tampoco ayuda mucho. Cuando uno habla con los amigos, tomándose un café, puede permitirse decir las cosas como quiera. Pero cuando uno es presidente en un espacio, no puede hacer eso. No puede cometer ese tipo de errores. Me da la impresión de que las propuestas son pequeñas, angostas, chiquititas en relación al reclamo. Y están pensadas yo me hago cargo de lo que dice Mauricio, en el sentido de que pareciera ser, yo lo intuyo, no tengo ninguna evidencia científica, de que lo que se reclama es un nuevo pacto, un nuevo trato, una nueva relación con el Estado. Aquí lo que se está gritando es que hay que terminar con las situaciones de abuso que se han institucionalizado a través de los últimos, no 30 años, esto viene de la época de la dictadura, que instauró este modelo que no ha sido en lo esencial modificado, ni en lo económico ni en lo político. Es decir, nosotros lo que estamos viviendo... Es más que eso, es más que eso. Tampoco podemos echarle... La dictadura fue terrible. Pero que fue legitimado, además. En el tiempo del salitre, llevaban al mejor cantante de ópera del mundo a cantar al desierto, y en Chile la gente se moría de hambre. Y era el principal productor de salitre. O sea, la riqueza desbordaba, se construían palacios, y en Santiago la gente se moría de hambre, las calles eran de barro. Entonces, la verdad es que no son 30 años, no son 40, son 100 años. Sí. Son 100 años de que cada vez que hemos tenido riqueza,
las hemos ido dilapidando, se han ido cometiendo errores, se han ido haciendo un montón de cosas. O sea, ¿y cómo se cambia eso? No solamente con políticas públicas buenas, estas políticas que acaban de son buenas, no me quedo de eso. Pero cuando uno decide cómo queremos vivir, es un cambio en lo político, en lo estructural, es cambiar la Constitución. Sí, claro. Y eso hay que discutir, eso no se ha discutido acá. ¿Qué es lo que me refiero cuando se reclama un nuevo trato, un nuevo pacto? Así es. Sí, claro, pero además yo quiero también señalar de que del viernes hacia atrás, aquí en Chile estábamos legislando la ley Cholito, estábamos mirando una serie de temas, hasta un diputado estaba por esos días señalando que quería hacer una ley para prohibir orinar en las calles. Sí. ¿No? Entonces, y de pronto aparece esto y nos cambian, ¿no? Ahora salud, educación, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que algo hizo motivar todo esto. Sí, claro. Yo quisiera reforzar lo que decía Mauricio en el sentido de que, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, un señor llamado Luis Emilio Recabarren hizo un discurso que se llamaba Ricos y Pobres en 100 años de vida independiente, y denunciaba muchas de estas cosas en términos muy parecidos a lo que hoy día estamos discutiendo. Es decir, la construcción de la sociedad chilena desde antes de la dictadura, como dicen ustedes, tiene problemas muy complejos, tiene una dificultad estructural, se necesita un nuevo pacto, y ahí tenemos un problema de representación. Los profesores de educación física tienen una idea que a mí me parece importante en relación con esto, que es la idea del fixture. ¿Quién organiza el campeonato? ¿Quién representa a quién? En fin, ¿cómo se establecen las reglas del juego? Y yo creo que no hemos llegado a un acuerdo social sobre las reglas del juego. Ahí Federico probablemente nos puede... No. Pero sí comparto que no hemos sido capaces de avanzar en la dirección de establecer un nuevo trato. La ciudadanía reclama, creo yo. Y al contrario, nos hemos ido adaptando a cómo cada uno se las va arreglando en ese trato impuesto de la forma de hacer las cosas. El tejido social se ha descompuesto completamente. O sea, los barrios no existen guetos. La educación es una oferta de educación de distintos tipos, con distintas personas. Y las personas nos hemos ido acostumbrando a eso. Yo hasta hace 3 semanas atrás conversaba con amigos ecuatorianos y les decía, cuando estaba ocurriendo lo que pasaba en Ecuador, les decía, oye, en Chile se sube, fue el 18 de septiembre, subieron los pasajes y acá nadie reclama. Pues, total, la oferta y la demanda, así debe ser. Está naturalizado que suban los pasajes para el 18, está naturalizado que se suban, que los algoritmos se encarguen de colocarnos los precios de ciertas cosas. En Chile no pasa nada. No pasa, total, somos chilenos, por eso nos parece que está bien así. Bueno, pasaron un par de días y la gente salió, despertó, algo pasó, que realmente alguien tenía un alfiler que rompió el globo en que estaba, porque efectivamente no es natural aceptar las cosas de esa manera. O sea, y no todo eso funciona mal, ojo. Hay cosas de eso que son sumamente positivas, que tengamos un Estado que no está sobreendeudado como los otros de América del Sur, me parece muy bien. Pero el tema es que también tenemos que saber cómo dirigimos esos recursos. Tiene que tener herramientas el Estado para enfrentar los desafíos de esta época, que son distintos los hace 20 años atrás. Los invito a revisar el WhatsApp, la gente está escribiendo. Este estallido social, dice, es provocado por no escuchar. Nosotros, los dirigentes sociales, nos cansamos de hablar. Tenemos la convicción de que somos los que tenemos la información primaria de las falencias que existen en cada sector, en vivienda, en salud, en educación, etcétera. Y cuando hemos hablado cómo solucionar estos problemas, no nos toman en cuenta. Y sin embargo, hemos tenido que ayudar a la gente con lo poco y nada que tenemos para ayudar a nuestros vecinos, ya que los hospitales están colapsados, los CEFAM están en la misma situación, los sueldos de vejez no alcanzan para nada. A esto les agregamos comida, arriendo, medicamentos, ropa, escolaridad, gas, etcétera. ¿Alcanzará a la gente con sueldos miserables? ¿Les alcanzará a la gente para juntar la plata para adquirir una casa? Por favor, si nos hubiesen escuchado antes, esto no hubiese sucedido. Por eso nos cansamos. Ahora espero que nos tomen en cuenta. Para eso nos eligen, para luchar, para solucionar la problemática de nuestros sectores. No queremos que nos llamen para hacer un bulto o para hacer pantalla cuando aparecen los ministros o el presidente de turno. Nosotros estamos para apoyar a nuestra gente, para opinar, para sacar soluciones para nuestra gente y, ojo, esto lo hacemos sin que nos paguen, es absolutamente voluntario. Declaración de principio de un dirigente vecino, no me puso su nombre, pero
claramente un dirigente que está en otro sector. Sí, claro, pero hay un tema con la representación, con cómo se construyen nuevos liderazgos, cómo tenemos organizaciones sindicales, gremiales, estudiantiles, potentes, con capacidad de interlocución, y cómo hacemos que estén en la mesa, porque hasta ahora aparentemente solo hay actores políticos. Así es, y el Partido Socialista dijo, no vamos a estar porque esta mesa está coja, falta un sector, pero lo decía Mauricio, llega de pronto esto, despierta Chile y despierta en el peor instante, porque estamos a puertas de un congreso, una reunión mundial dedicada al tema del medio ambiente y claro, no estamos dando garantía. ¿Qué dice Federico? Yo creo que uno de los efectos colaterales del fenómeno es que la imagen del país se ve profundamente cuestionada. La imagen de un país exitoso, con un sistema y un modelo que es capaz de garantizar derechos y dar estabilidad política, francamente se ve por el suelo en 4 días. Hoy día pasamos del oasis a la guerra. Y el lenguaje es muy complejo. Ahora, ¿cómo se sale de esto? ¿Cuáles son las vías de solución? A mí eso me provoca dudas, desconcierto, porque yo también creo que no hay un liderazgo que sea capaz de conducir esto que sea capaz de darle orientación. Entonces hay una expresión muy masiva, lo hemos visto en las calles, una explosión pero muy espontánea, en el sentido más genuino del carácter popular de la movilización. Entonces, ¿cuáles son las vías de solución? Pareciera ser que esto del nuevo pacto, del nuevo trato, de las nuevas normas, de las nuevas reglas, en las que las voces de los que no han sido escuchados, como dice el televidente, exigen hoy día tener participación. Que fíjate, frente a tu pregunta pasada, que se mezclan lo que con la información que hoy día tiene, tratando de ser lo más objetivo, uno trata de pensar lo que pueden ocurrir, los escenarios que pueden ocurrir, ¿no? Y lo que a uno le gustaría que pasara, ¿ya? Sí. Entonces, pero yo honestamente pienso que hemos aprendido, o sea, no queremos, no creo que haya gente, puede haber gente, no estoy mintiendo, sí hay gente. Hay gente que no le importaría que hayan personas con fusiles gobernando, sí existen esas personas, ya existen, pero estoy convencido que son minorías. Pienso que la mayoría de las personas nos agrada la libertad, nos agrada ver a la gente bailando con familia, expresando sus ideas, nos agrada poder pensar distinto y convivir en sana armonía, o más o menos. Como dijo alguien, quizás no nos tratemos como hermanos, pero a lo menos como hermanastros, ¿no? Pero es posible, y la mayoría de las personas estamos en esa posición. Entonces, esa opción del mundo totalitario, creo que, chao. Pero también está el otro fantasma, que es un mundo populista, sí. ¿Ya? De caer en un mundo donde no importa, gastemos lo que podamos, mañana vemos qué pasa, y caer después en una crisis aún peor, con esto mismo y más encima sin dinero, sin recursos para poder resolver el tanto. Entonces hay un punto medio, y ese punto medio exige ese nuevo trato. Y yo pienso que esa es la solución, es actuar desde lo político. Así, sí. Tú nombras el problema que tenemos en nuestra región, el tema mapuche, que es un tema político. Sí, claro. Un tema que también implica establecer nuevas reglas, nuevos, como dijiste, el fixture del fútbol, establecer un nuevo rayado de cancha. Y esos cambios de la Constitución. Sí. Y yo sé que eso cuesta hacerlo. Sé que eso genera temor, eso empiezan a aparecer lo que es pero hay que hacerlo. Es necesario. Yo quiero tomar una palabra que dijo Mauricio, porque es muy importante y ha estado muy presente en los debates académicos y políticos, que es el concepto de populismo. Y yo creo que el problema es que en Chile hemos tenido el extremo opuesto del populismo, que es el elitismo, en una sobredosis ya agobiante, digamos. Entonces, de lo que se trata no es de hacer propuestas demagógicas, sino que se trata de escuchar lo que la gente necesita. Ese es el punto. Bueno, sí. Quiero precisar, me escribe, soy Danixa Contreras de la Villa Nevados Andinos de Pedro de Valdivia, Temuco, presidenta de esta organización. Muy bien. Ella le quiso ese análisis. Yo, tiempo va corriendo, pero como una verdadera
locomotora. Locomotora. Como en los antiguos tiempos. ¿Se acuerdan los tiempos Como de en la los antiguos locomotora? tiempos. Claro, no podemos dejar pasar, estamos viviendo situaciones de funcionamiento de la sociedad excepcionales. Sí. Estamos con un estado de excepción, estamos en un estado de emergencia. Federico, súper interesante que la gente sepa cuáles son sus derechos en estas condiciones, porque evidentemente cambia el modelo judicial. Sí, no cambia. No cambia, pero hay hay solo un derecho que se encuentra hoy día restringido con motivo del estado de emergencia, que es el derecho de reunión. Todos los demás derechos de los cuales nosotros somos titulares deben ser garantizados por el Estado. Salvo Todos. que haya toque de queda. Bueno, si se agregan al estado de emergencia otras restricciones como la libertad ambulatoria, que por espacios de tiempo, por cierto, ahí Y el habían derecho de otros. reunión en espacios públicos. En ¿cierto? espacios públicos, Claro, en espacios públicos. Pero todos los demás derechos deben ser garantizados. Y eso incluye, por ejemplo, eventos musicales, Sí, culturales puede- y todo eso. Sí, la autoridad puede restringir el derecho de reunión con motivo no solo de la expresión, de la deliberación política en los espacios públicos, como el derecho más de manifestación, sino que también pueden ser espectáculos deportivos, eventos masivos en general. Había una duda. La prensa estos días ha consultado en reiteradas oportunidades al general encargado de la zona en orden a decirle, ¿se pueden o no reunir? ¿Se puede o no marchar? Y lo que él ha dicho es que la gente libremente puede expresarse y puede protestar en un lugar determinado. Lo que él no está autorizando, acá no lo dice implícitamente, que lo diga él, yo no quiero que no, pero implícitamente él dice, lo que no se pueden hacer son marchas. Está dentro de la facultad. Sí, está dentro de las restricciones que establece el estado de emergencia. La pregunta es si eso es legítimo en un régimen democrático. El derecho a la manifestación es un derecho humano. ¿Qué se sobrepone? ¿El derecho democrático o el derecho excepcional? Es que si estuviéramos en una situación de crisis del orden público, cosa que no acontece en la ciudad de Temuco, uno podría perfectamente encontrar legítimo restringir ciertos derechos. Restringirlos. El de circulación, el de derecho a la manifestación, perfectamente legítimo. Lo que sucede, y hoy día hemos sido testigos de una manifestación impecable. 15.000 personas salieron a la calle, no a reunirse en un espacio público y a manifestarse, sino que a marchar por la ciudad de Temuco. Y lo hicieron sin inconveniente. Sin inconveniente y en estado de excepción. Prudencia. Eso, yo le dije al general el día de hoy, creo que eso es prudente. Es prudente en este contexto que la ciudadanía pueda expresarse de esa manera, de manera pacífica. Y en ese contexto descomprime la situación. Pero si yo reprimo, si yo aliento que se acalle por la vía de la fuerza la deliberación en los espacios públicos, no voy a hacer sino que exacerbar respuestas violentas, creo yo. Entonces, me ha parecido muy prudente que se permitiera, que se tolerara el uso de los espacios públicos. Estamos hablando no de horas, estamos hablando desde las 12 del día hasta se está haciendo este espacio en que la ciudadanía se expresaba en la ciudad de Temuco con tranquilidad, espero. No tengo noticia de lo que se esté viendo ahora, pero por lo menos desde las 12 que nosotros estamos en la Plaza Aníbal Pinto hasta que ingresé a este estudio, efectivamente la manifestación estaba completamente en paz, en calma, en tranquilidad, de una manera masiva, en familia, colorida. Eso es parte, es consustancial a la democracia. No tenemos que tenerle miedo a que la gente se exprese en los espacios públicos. La democracia nace en la plaza, nace en el foro, nace en la deliberación de otros, de todos. Y lo que nos ha faltado quizá en todos estos años, no estos 30, yo estoy de acuerdo, en todos estos años, es participación. La gente está reclamando participación, reclama participar de las decisiones. Ya no más que otros tomen decisiones por mí. Yo quiero participar de la decisión. Y claramente otro de los elementos que ha sido motivo de cuestionamiento y de crítica es el uso excesivo a juicio de la población de y del Instituto Nacional de Derechos Humanos hemos presentado, sí, no, por supuesto, no solo de gases disuasivos, hemos observado el uso de escopetas antidisturbios de manera indiscriminada. ¿Cuántas personas hay lesionadas? Mira, solo el Instituto Nacional de Derechos Humanos el día en la mañana tenía un reporte, porque recogimos el testimonio de las personas, 33 personas lesionadas, 4 de ellas con lesiones graves, gravísimas,
con pérdida del ojo, pérdida de la visión, estallido ocular, como producto del impacto de los perdigones o balines. Eso es intolerable en el régimen democrático, no corresponde. No se puede controlar el orden público a costa de la vida de las personas, de la lesión de las personas. Insisto, como se ha señalado acá, Mauricio, el orden público también es una obligación del Estado, no cabe duda. El orden público es una condición para el ejercicio de los derechos de las personas. Si no hay orden público, la sociedad no es capaz de vivir y convivir. Necesitamos un espacio que nos garantice un mínimo de orden. Pero esa mantención no puede ser a costa de la vida humana. Nosotros estamos levantando mucha información, muchas denuncias. Federico, perdón, ustedes tienen, en esta reunión que estuviste con el general, ¿hay información respecto de los elementos que se están disparando? ¿Son balines? ¿La gente están disparando balas? Nosotros hemos visto perdigones. Bueno, los militares están disparando. Dispararon y tienen armas fusiles. Ellos en su fusil usan balas de guerra. Balas de fusil. Sí. Y no solo utilizan balas de fusil. Nosotros hemos detectado ciertas detenciones por patrullas militares. Y yo se lo dije al general. Le dije, ustedes no están capacitados para detener a personas imputadas de delitos. Eso lo hace la Policía de Investigaciones, la Policía de Carabineros. Ustedes están capacitados para privar de libertad a prisioneros de guerra. Esa es la lógica. Ahí es lo que y están tratando, yo se lo expresé de esta manera, a los detenidos como si fueran prisioneros de guerra. ¿Cómo? Los maniatan no con esposas, sino que con unos lazos plásticos, los echan boca abajo en los camiones militares, habiendo sillas en los mismos camiones, y los dejan tumbados durante un tiempo hasta que llega ese trato. Ese trato es actuar normal de un soldado preparado para la guerra. Por eso te digo yo, hay dos etapas. Hay un tema de una decisión política que probablemente es necesaria en su momento, cuando tiene que tomar la decisión de establecer estado de excepción por un acontecimiento que está pasando, que tienen que decir, bueno, van a salir los militares, ¿de acuerdo? Y probablemente sea necesario. El Estado, repito, como decía al principio, es el que tiene el monopolio, el uso legítimo de la fuerza, legítimo, ¿ya? Pero tiene que ser legítimo. Pero luego hay un tema de gestión de estos recursos públicos que yo creo que es equivocado. O sea, los militares que están con armamento, con fusiles, con balas, esas balas grandes, no sé cómo se llaman siquiera, ¿ya? Pero si tú crees que está en riesgo la seguridad pública, bueno, los vas a mandar a cuidar una refinería, ya está bien, que estén ahí cuidando una refinería con esos fusiles para defenderla de que eso pudiera pasar. Pero no lo puedes mandar a las personas con eso, gente sin ninguna capacitación, además, a asegurar una plaza donde hay niños, hay mujeres, y hay un montón de gente... O manifestantes. Manifestándose. O sea, eso no, ahí hay un error de gestión. ¿Ya? Hay un error que viene después de la primera decisión. Porque, insisto, la primera decisión podría yo incluso estar de acuerdo. Quizás no que en Temuco, como dijo Federico, Temuco no se ha justificado en ningún momento. Pero puede ser que en Santiago, cuando aparecieron ciertos síntomas, decir, ¿sabes qué? Coloquemos los militares resguardando las zonas estratégicas, como se opera en la lógica de esta estrategia militar, los vamos a colocar acá con el armamento adecuado para resguardar, pero no para controlar a personas. Creo que es un error. Eso es un error. Giovanni, desde el mundo de la sociología, si el presidente le dijera, venga para acá, dígame cuál es la solución. ¿Cuáles son las primeras dos o tres cosas que se le ocurriría decir? Yo creo que aquí no hay, digamos, instrumentos y recetas mágicas universales, sino que lo que hay es la necesidad, como se ha dicho ya reiteradamente, de un nuevo pacto, de una nueva relación entre los componentes de la sociedad chilena. Yo creo que la señal, perdonen si lo pongo en términos tan personales, la señal que da Andrónico Luksic puede ser un detalle menor, pero es un detalle interesante. Sí. Pero fíjese lo que hoy día dicen. Claro, a todos sus trabajadores que no ganen menos de 500.000 pesos, pero también a los que son contratados... tercerizados. Es que fijó el sueldo mínimo. Sí. Estableció un estándar dentro de su empresa que debiera ser emulado. Pero eso es un componente de la... Por supuesto. Pero claro que yo también es una señal. Pero insisto, ahí nuevamente hay que tomar esas cosas, o sea, porque me parece extraordinario, ya que Andrónico Luksic me parece súper bien. Pero una empresa que tiene rentabilidad... Perdón, déjame decir algo. No es filantropía, es estrategia. No, para nada. Es estrategia. Sí, pero mira, no es lo mismo
tú tienes una panadería que te renta al año 8 o 9%, ¿ya? Y que en términos de plata significa que el dueño de la panadería se lleva para su casa 1,5 millones de pesos mensuales, o 2 millones. Que tienes en los negocios de Andrónico y Luches que son cientos de millones de dólares, ¿ya? Entonces, y no podemos desde acá en la comodidad de nuestro puesto decir, todos tienen que pagar 500.000 pesos, porque el panadero quiebra, po. No, claro. ¿Ya? Entonces, tomemos las cosas en su justa medida. Pero el Estado, Tomemos las cosas en su justa medida. produce mucho Así y puede es. distribuir mejor. Quizás los impuestos... No el empanadero, no el dueño de la empresa, para mí, pero sí el Estado. De todas las decisiones que anunció el presidente, la que me parece la mejor es el tema de los impuestos. Me parece que los que ganan mucho pagan re poco. Sí. ¿Ya? O sea, se distribuye mal. Piensa tú que una persona que te gana 300, 400, 500, la gente que gana, se consumen todo lo que ganan. Por lo tanto, partes con el IVA como tu impuesto. Sí, claro. Porque ese IVA va sobre todo lo que te ganaste. En cambio, el que te gana 100 millones, no se consume 100 millones. No. Entonces, pagamos unos impuestos que son regresivos, que son injustos. Eso el mejor anuncio de los que hizo el presidente, me parece, pero debería ir más arriba. O paguemos impuestos sobre el patrimonio, por ejemplo. ¿Cuál es el mejor anuncio a su juicio? No quisiera pasar de esa pregunta, Miguel Ángel. No encuentra... Lo que yo creo que es bueno es que haya cambiado el tono. También. Eso La es muy forma, importante, fue claro, que hayamos pasado de la guerra. Incluso pidió perdón en algún momento, Sí, lo que no sé, nunca está de más, sí, ¿no es cierto?, sí. en estos casos. ¿Y usted, Federico, No, qué? me quedo también con ¿Con el lenguaje. perdón? No con la propuesta, me quedo en general con la idea de plantear una iniciativa, una propuesta, una oferta, independientemente del contenido exacto de esa propuesta y del lenguaje. Es decir que estamos en guerra, ¿contra quién? Eso es lo que digo yo cuando se diagnostica y se cree que estamos frente a una horda de desatados criminales. Claro, la respuesta es la guerra, no cabe duda. Pero este es un problema social, es un fenómeno, yo creo, histórico para la historia de Chile. Federico, agradecer la Gracias, gentileza de muy estar con gracias. nosotros. Profesor Giovanni, Gracias, Miguel Ángel. gracias por acompañarnos. Estimado profesor Mauricio Lauterres, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y con ustedes mañana a las 22 horas con otro panel interesante. Mañana jueves es político. Vamos a ver si tenemos parlamentarios en la zona. Vamos a ver qué va a ocurrir. Va a ser interesante eso, como lo dice Federico, ¿qué dicen ellos? Gracias por su sintonía, gracias a la gente que nos ha escrito. No alcanzamos a todos porque se nos hizo corto el tiempo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches.